Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y conversación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en las explosivas palabras de los compañeros de Kerem y Hande. Sí, han oído bien. Parece que las dinámicas entre estos dos protagonistas, a quienes muchos conocemos y adoramos por sus papeles, no solo se quedan en la pantalla, sino que también se extienden y generan comentarios muy interesantes fuera de ella. Sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que resuenan con fuerza. Han protagonizado juntos una serie que conquistó corazones a nivel mundial, y desde entonces su conexión, tanto profesional como personal, ha sido objeto de innumerables especulaciones y admiración. Pero hoy no vamos a hablar solo de ellos, sino de lo que sus compañeros de reparto, esas personas que han compartido horas interminables de rodaje, han dicho sobre su experiencia trabajando con esta carismática pareja. A veces, la perspectiva de quienes ven las cosas desde dentro nos da una visión mucho más clara, ¿no creen? Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si eres fan de las noticias del entretenimiento, las series turcas, y te gusta estar al día con todo lo que pasa con tus actores favoritos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienes que darle al botón rojo que dice suscribirse, justo debajo de este vídeo, y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a empezar. Uno de los aspectos más interesantes de cualquier producción cinematográfica o televisiva es la química y la relación entre los actores. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, esa química era simplemente palpable en pantalla. Pero, ¿cómo era trabajar con ellos codo a codo? Hemos estado investigando y recopilando algunas de las declaraciones más reveladoras de sus compañeros de reparto. Empecemos por pensar en los primeros días de rodaje. A menudo el elenco se conoce por primera vez en estas circunstancias, y formar un equipo sólido es crucial para el éxito de un proyecto. En el caso de Kerem y Hande parece que la conexión fue casi instantánea, no solo entre ellos, sino también con el resto del equipo. Varios actores que trabajaron con ellos han destacado en entrevistas la increíble profesionalidad y el respeto mutuo que existía en el set. Por ejemplo, recuerdo haber leído una entrevista con uno de los actores secundarios que interpretaba a un personaje cercano a los suyos, y él comentaba algo así como, trabajar con Kerem y Hande es un placer. Son increíblemente dedicados a sus roles, pero al mismo tiempo son muy accesibles y humildes. Nunca te hacen sentir inferior, al contrario, siempre buscan la manera de que todos estemos cómodos y en sintonía. Esas palabras nos dan una imagen de dos personas que, a pesar de la fama que ya tenían y la que estaban a punto de alcanzar, mantenían los pies en la tierra. Y eso es algo que sinceramente siempre se agradece en cualquier ambiente laboral, y más aún en uno tan intenso como el de la actuación. La camaradería en el set es fundamental para crear un ambiente de trabajo positivo, y parece que ellos dos eran pilares importantes en esa construcción. Otro compañero que quizás tuvo escenas más intensas con ellos, mencionaba la energía que Kerem y Hande aportaban a cada toma. Él decía, la energía que Kerem y Hande irradiaban en escena era contagiosa. Te empujaban a dar lo mejor de ti. Había momentos en que las escenas eran muy emocionales, muy cargadas, y ellos sabían cómo manejar esa intensidad sin perder la naturalidad. Era como ver magia ocurrir, y tú eras parte de ella. Esta descripción nos habla de su talento innato y de su capacidad para conectar con el público, pero también para inspirar a quienes los rodean. Y no todo es sobre el drama o la intensidad. En las series turcas a menudo hay momentos de comedia, de romance ligero, de situaciones cotidianas. Y sobre esto, un miembro del equipo técnico comentaba algo muy curioso. Él decía, que más me gustaba de los días que rodábamos con Kerem y Hande era el ambiente. Siempre había risas. Eran muy juguetones, pero de una manera sana. Se tomaban el trabajo muy en serio, pero no se tomaban a sí mismos demasiado en serio. Eso creaba un ambiente muy relajado y divertido para todos. Esto es un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que demuestra lo importante que es la personalidad de los actores para el éxito general de una producción. Cuando los protagonistas son agradables y saben cómo crear un buen ambiente, todo fluye mejor. Ahora hablemos de las explosivas palabras a las que hace referencia nuestro título. A veces cuando se habla de compañeros, no siempre son elogios lo que se escuchan.
Pero en este caso, la mayoría de las declaraciones giran en torno a la admiración y al respeto. Sin embargo, hay un matiz que me parece interesante. Algunos compañeros, al hablar de su dinámica, utilizaban términos que reflejaban una especie de admiración casi asombrada. Por ejemplo, un actor que interpretaba a un antagonista comentaba: enfrentarse a Kerem y Ande en escena era un desafío, pero un desafío del bueno. Tenías que estar preparado porque ellos te daban la réplica con una fuerza y una inteligencia impresionantes. Era como jugar al ajedrez con los mejores. Nunca te aburrías y siempre aprendías algo nuevo. Esta analogía con el ajedrez es muy potente. Sugiere una profundidad en su actuación, una estrategia, una inteligencia emocional que va más allá de memorizar diálogos. Habla de una conexión profunda en la escena que les permitía improvisar, reaccionar y llevar la historia a lugares inesperados. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que una serie sea inolvidable. Otra de las cosas que se comentan con frecuencia es la profesionalidad con la que manejaban la fama y la presión. Sabemos que trabajar en una serie tan popular implica una gran exposición mediática, y eso puede ser abrumador. Un miembro del equipo de producción comentaba: a pesar de la locura que rodeaba a la serie, Kerem y Ande siempre se mantuvieron enfocados en su trabajo. Recuerdo alguna vez que estábamos en un sitio público rodando, y había una multitud enorme, pero ellos, después de la toma, se acercaban a los fans con una paciencia increíble, firmaban autógrafos, se hacían fotos. Pero luego en el set, se transformaban y se metían de lleno en su personaje. Esa capacidad de separar su vida pública de su trabajo era admirable. Este comentario es muy revelador. Demuestra no solo su disciplina como actores, sino también su madurez para manejar la fama. No se dejaban abrumar por el ruido exterior y siempre priorizaban la calidad de su trabajo. Y esa dedicación se reflejaba, sin duda, en la pantalla. Algo que también se ha destacado es la química que transmitían, no solo en las escenas románticas, sino en toda su interacción. Un director asistente en una entrevista mencionaba: la química entre Kerem y Ande era algo especial. No era algo que pudieras forzar. Era natural, orgánico. Había una chispa, una conexión que iba más allá de las palabras. Y eso se debía, en gran parte, a la confianza que habían construido entre ellos como actores. Se sentían cómodos el uno con el otro, y eso se traducía en una autenticidad impresionante. Y aquí es donde entra la parte explosiva de las palabras de los compañeros, en el sentido de lo impactante que era para ellos presenciar esa conexión. No se trataba solo de buena actuación, sino de una energía que iba más allá de lo ordinario. Como si tuvieran un lenguaje secreto que solo ellos entendían, y que nosotros, los espectadores, teníamos el privilegio de presenciar. En ocasiones las palabras de los compañeros también reflejan el impacto que Kerem y Ande tuvieron en el resto del elenco. Algunos actores más jóvenes o con menos experiencia han expresado cómo trabajar con ellos fue una experiencia de aprendizaje inestimable. Uno de ellos comentaba: admiraba mucho la forma en que Kerem y Ande abordaban sus escenas. Siempre estaban dispuestos a ensayar, a probar cosas nuevas, a recibir feedback. Me sentí muy afortunado de poder aprender de su profesionalismo y de su pasión por la actuación. Esto nos muestra que su influencia iba más allá de su propia actuación, sino que también elevaban el nivel del trabajo de todo el equipo. Y es interesante notar cómo, a pesar de ser los protagonistas y las figuras centrales, nunca se les ha descrito como divos o difíciles de tratar. Al contrario, las palabras de sus compañeros suelen pintarlos como personas generosas, colaborativas y con un gran sentido del humor. Esto es algo que sinceramente es refrescante escuchar en un mundo donde a veces se tiende a magnificar los aspectos negativos del estrellato. Podríamos seguir hablando durante horas sobre las anécdotas y los comentarios que han surgido alrededor de Kerem y Ande. Lo que queda claro es que, según la perspectiva de quienes compartieron el set con ellos, su trabajo juntos fue una experiencia muy positiva. Se habla de profesionalidad, de dedicación, de una química innegable y de un ambiente de trabajo enriquecedor. Las palabras de sus compañeros no solo confirman el talento de esta pareja, sino que también nos dejan entrever la calidad humana que los rodea. Han logrado crear algo especial, tanto en pantalla como, aparentemente, en el propio proceso de creación. Y así llegamos al final de este vídeo.
Hemos explorado las explosivas palabras de los compañeros de Kerem y Ande y hemos visto cómo su experiencia trabajando juntos ha sido descrita con admiración, respeto y sobre todo con un énfasis en la profesionalidad y la química excepcional. Queda claro que no solo conquistaron al público sino que también se ganaron el respeto de quienes estuvieron a su lado en cada toma. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las experiencias de quienes conocen de cerca el trabajo de Kerem y Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Tienen alguna anécdota o comentario que quieran compartir sobre Kerem y Ande? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les pareció interesante y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem, Ande o de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.